¿Qué? Discord. Bueno, empezamos con el TP del día de hoy que nos toca. El último TP de la materia de Física 2, la cual tuvimos el orgullo de ayudarlos a todos con mi compañero Juan. Hoy terminamos esta materia. Bueno, para alivio de algunos les fue bien, lo entendieron. Algunos que se la sacan para siempre, como los informáticos. Y sí, los informáticos no me creo que tuvieron esa chance. Y bueno, Claro, esperamos que sí. sea de su agrado y que pueda ser muy útil en lo que lleva a su carrera, digamos. Por ahí se encuentran algún tema de esto y lo pueden aplicar o si no, entenderlo mucho más fácilmente con lo que nosotros estamos explicando. Bueno, arrancamos, Juan, el primer ejercicio. Bueno, en el primer ejercicio lo que nos decía era trabajo práctico número 8. Bueno, corriente alterna. Dice el punto 1, describa brevemente la ley de Ohm para corrientes que varían con el tiempo. Bien, ahí como dice, la ley de Ohm para corrientes que varían con el tiempo, en este caso corrientes alternas, nos establece que la intensidad de corriente que circula por un circuito de corriente alterna es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia está compuesta por una parte resistiva, denominada R, que vendría a ser la resistencia de un circuito de corriente continua, y una parte reactiva, que la denominamos X. La parte reactiva puede ser generada por una inductancia, que es una bobina, o una capacitancia, que es un capacitor. Bueno, el valor de la impedancia se obtiene con la fórmula que se puede observar ahí. Van entendiendo todo, me imagino, ¿no? Bueno, pasa a la siguiente hoja. Bueno, la segunda pregunta que nos dice es la respuesta de una resistencia, la respuesta de un condensador y de una inductancia a corrientes que varían con el tiempo. Bueno, acá pues, se puede decir que cuando un voltaje de corriente alterna se aplica a una resistencia, solo a una resistencia, el voltaje a través de esta y la corriente que pasa por ella alcanzan sus valores máximos en el mismo instante. Esto significa que están en fase. Bien, entonces para analizar bien este ejercicio, o sea, este problema, consideramos una FEM que varía con el tiempo. En este caso ahí dice FEM, o sea, FEM en función del tiempo va a ser igual a la FEM, el valor en voltaje máximo por el seno de WT. Esa vendría a ser nuestra ecuación que varía por el tiempo. Después, la ecuación de la corriente por la ley de Ohm que habíamos visto anteriormente es esa. La corriente que varía por el tiempo va a ser igual al voltaje que varía por el tiempo sobre la impedancia. En este caso, la impedancia solo es una resistencia, por lo cual tendríamos que haber reemplazado ahí esa Z por una R sola. Y bueno, y como se puede observar en el gráfico siguiente, o sea, ahí directamente ya sabemos que la tensión sobre la resistencia, sobre la impedancia nos da la corriente. Entonces, la corriente que varía por el tiempo va a ser igual a la corriente máxima por el seno de WT. Como se puede observar en el gráfico, ahora sí, las dos inician en cero. Eso significa que están en fase, tanto la corriente como el voltaje. Bueno, pasamos a la siguiente. Bien, cuando un voltaje de corriente alterna se aplica a un capacitor, el voltaje a través de este se retrasa por 90 grados respecto a la corriente. Entonces, a la corriente que fluye. Entonces pasamos a ver la ecuación. Recordamos que la capacitancia nos dice que es igual a la carga sobre el voltaje. Despejando la carga en función del tiempo en este caso, tenemos que la carga en función del tiempo va a ser igual a la capacitancia por el voltaje en función del tiempo. Como habíamos visto anteriormente, el voltaje en función del tiempo es igual al voltaje máximo por el seno de WT. Bueno, después otra ecuación que tenemos que recordar es la ecuación de la corriente. La corriente en función del tiempo va a ser igual al diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo, que no es otra cosa que la derivada de la carga en función del tiempo. Entonces derivamos la ecuación que teníamos de carga en función del tiempo de arriba, la derivamos, esa, y nos da la ecuación, el valor de la ecuación que tenemos ahí.
Bueno, acá sabiendo que XC, que es nuestra reactancia capacitiva, es igual a 1 sobre omega C, y aparte de eso, sabiendo que el coseno de omega T es igual al seno de omega T más pi sobre 2, reemplazando estos valores, obtenemos la ecuación siguiente. Nos dice que la corriente en función del tiempo va a ser igual a la tensión máxima por el seno de WT más pi sobre 2 sobre la impedancia, que en este caso al ser una impedancia reactiva, reactiva capacitiva, es solo una reactancia capacitiva. Bueno, en este caso, como dijimos anteriormente, se puede observar en el gráfico, la corriente se encuentra adelantada por 90 grados, que es pi sobre 2, con respecto al voltaje. Hasta ahí me imagino que vamos entendiendo todo. Bueno, pasamos con respecto a la inductancia. Bueno, es lo contrario a lo anterior. En este caso, la corriente se atrasa con respecto a la tensión. Vamos con una fórmula en la cual establece que el voltaje es igual a la inductancia por el diferencial de la corriente sobre el diferencial del tiempo. Despejando el diferencial de corriente, obtenemos que va a ser igual al voltaje en función del tiempo por el diferencial de tiempo por la inductancia. Como la inductancia es un valor fijo, constante, lo sacamos de la integral y así realizamos la integral de los dos de miembro a miembro. Entonces nos va a quedar que la corriente, en función del tiempo ahí sería, la corriente es igual a 1 sobre la inductancia por la integral del voltaje en función del tiempo por el diferencial del tiempo. Integrando eso y recordando lo anterior, que el voltaje en función del tiempo es igual al voltaje máximo por el seno de WT, hacemos la integral y obtenemos la ecuación siguiente, que establece que la corriente en función del tiempo va a ser igual a la tensión máxima a menos la tensión máxima por el coseno de WT sobre W y multiplicado por el valor de la inductancia. Bueno, acá hay que recordar que el valor de la reactancia inductiva es igual a WL o omega L. Y aparte menos coseno de omega T es igual al seno de omega T menos en un ángulo de 90 grados o un ángulo de pi sobre 2. Reemplazando estos valores en la ecuación, obtenemos que la corriente en función del tiempo va a ser igual a la tensión máxima por el seno de WT menos pi sobre 2 dividido la reactancia inductiva. Bueno, entonces obtenemos la ecuación que se nos muestra ahí, que la corriente en función del tiempo va a ser igual a la corriente máxima, porque si la tensión era máxima, la corriente también es la máxima, seno de omega t menos pi sobre 2. Y como dijimos anteriormente, está trazada la corriente con respecto al voltaje, en un ángulo de 90. Solo porque es puro, inductivo puro. Bueno, pasamos al punto diferencia y valor pico máximo, valor medio y valor eficaz. Bueno, el valor pico, como vimos, es el máximo valor que obtiene la onda sinusoidal. Si se tiene un voltaje en RMS, que es un voltaje de raíz media cuadrática o valor eficaz, y se desea encontrar el valor pico del voltaje, se utiliza la siguiente fórmula. Voltaje pico igual a voltaje medio sobre 0,707. A ver, espera. Ahí se me hace que hay un error. Hay un error. Porque el valor que tiene que ahí no es medio. Es valor pico igual a valor eficaz sobre 0,707. Así es. Valor pico igual a valor eficaz. Ahí va eficaz en realidad. Corrijan. No lo copien. O hay que corregirlo ahora para que los chicos entiendan. Que ahí en vez de valor medio va valor eficaz. Ahí va valor eficaz.
eficaz sobre 0,707. Bien. Tenemos que el valor medio de un ciclo completo de voltaje o corriente es un valor igual a 0. Si se toma en cuenta solo un semiciclo, el valor medio es valor medio igual al valor máximo por 0,636. Bueno, ahora sí pasamos al valor eficaz por raíz media cuadrática de una corriente. Es el valor que produce la misma disipación de calor que una corriente continua, de la misma magnitud. En otras palabras, dice que el valor eficaz es el valor de voltaje o corriente en corriente alterna que produce un mismo efecto en la disipación de calor que es su equivalente de voltaje o corriente directa. Tendría que ser, si no me equivoco, la continua. La relación que existe entre los valores eficaces y medio es el valor eficaz igual al valor medio multiplicado por 1,11. O bien el valor medio es igual al valor eficaz multiplicado por 0,9. Ahí vuelvo a recalcar, corrijan esa parte donde dice valor pico o máximo es igual a valor eficaz sobre 0,707. El 0,707. Ya, creo que podemos seguir. Pasamos a la pregunta, la pregunta 2. Dice, describa qué entiende por fasor y caracterícelo en un diagrama. Bueno, un fasor es una cantidad que se comporta en muchos aspectos como un vector. Todos conocemos un vector desde física 1. Los fasores en este caso se usan para describir circuitos RLS, que son los circuitos que trabajamos en corriente alterna, en serie generalmente. Bueno, ya que la expresión anterior para la impedancia, ¿se acuerdan la expresión en donde mostrábamos la reactancia, la resistencia y el... O sea, a ver, pasar para la ecuación para que ellos lo entiendan. Volver a la ecuación de la página 1, Darío. La página 1, ahí, esa ecuación. Si nos ponemos a pensar, esa es la ecuación de Pitágoras, el triángulo. Ahora sí, vamos para adelante, a la página que estaba. Bueno, eso es lo que representa, ¿ve? Ahí dice. Lo asociamos con el teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo, como se muestra en esta figura, en el cual Z, que es la impedancia, es la hipotenusa de este triángulo, mientras que R y las reactancias inductiva y capacitiva son los lados. El ángulo dotado por ángulo phi es el ángulo de fase entre la corriente y voltaje. Por eso hay fase de corriente y fase de voltaje. Bueno, ahí creo que esta es parte, este es sencillo. Pasamos a construir un diagrama fasorial de un circuito de una resistencia pura, de una resistencia con una capacitancia y de una resistencia con una inductancia. Y una resistencia con una capacitancia e inductancia. Bien. En el primer ejemplo tenemos un circuito resistivo, puro se podría decir. Como vimos en la teoría anterior, en donde explicábamos que cuando hay una resistencia sola, el voltaje y la corriente empiezan en la misma fase. O sea, no tienen un ángulo de desfasaje. En caso de que bueno, ahí vemos, entonces los dos vectores empezarían en el mismo lugar. Bien. Ya cuando tenemos un circuito resistivo-capacitivo, como se observa en este diagrama, la corriente se encuentra desfasada por un ángulo positivo con respecto al voltaje. Si es resistivo-capacitivo. Si es un circuito capacitivo puro, se va a encontrar desfasada por un ángulo positivo, pero igual a 90 grados, como habíamos visto anteriormente. Bien, con respecto al... ahí está, como es puro, está desfasado por un ángulo de 90 grados exacto. Cuando se le agrega la resistencia, ese ángulo tiende a disminuir.
Bueno, en el caso de un circuito resistivo inductivo, se observa en el diagrama este fasorial que la corriente está desfasada por un ángulo negativo con respecto al voltaje. Como vimos, también en su respectivo, cuando es circuito inductivo puro, el ángulo de desfasaje es un ángulo negativo de 90 grados. Bien. Ahí está. Cuando es puro, el ángulo es de 90, está trazado a 90 grados. Un semiciclo adelantado, se podría decir. No, mitad de semiciclo. La mitad de un semiciclo adelantado. Bien, pasamos. Bien, cuando hay un circuito RSL, el diagrama puede ser ya sea como un circuito resistivo inductivo o resistivo capacitivo. Depende de cuál sea más grande, se podría decir. Si la inductancia es mayor que la capacitancia, entonces el circuito se va a comportar más como un circuito resistivo inductivo. Ahora, en caso de que el inductivo y el capacitivo, la inductancia y la capacitancia se anulen en la suma, porque cuando se suman, tienen valores opuestos. Y esto da cero, el circuito se va a comportar como un circuito resistivo, entre comillas un resistivo puro, aunque no es resistivo puro. Eso lo vamos a ver más adelante con mi compañero Darío. Pasamos a, un ejercicio. Bueno, dice, una fuente de corriente alterna entrega una diferencia de potencial de 100 volts. Al conectar esta fuente a una resistencia de 24 ohm, se mide con instrumentos la corriente y la caída de tensión en la resistencia. ¿Cuál será la lectura de los instrumentos? Me dice. Bueno, como en este caso no nos están dando corrientes o tensiones en función del tiempo, tenemos la ecuación básica de la ley de Ohm, o sea, de la ley de Ohm para corriente alterna, que es la que habíamos visto en un principio. Bueno, la ley básica. Entonces, 100 volts dividido 24 ohm nos da 4,1667 amperes. Bueno, estos valores que nos están dando en el ejercicio son valores máximos y generalmente los instrumentos usados para medir nos entregan valores eficaces. Nunca nos entregan valores máximos. Entonces, para calcular los valores que nos están entregando los instrumentos, tenemos que calcular el valor de voltaje eficaz, que es el voltaje máximo que nos han dado, dividido la raíz de 2. En este caso, la raíz de 2 es 70,7107. Y la I eficaz va a ser igual a I máximo sobre pi sobre 2. La corriente máxima, como lo habíamos calculado, es 4,1667 amperes dividido la raíz de 2, lo cual nos da 2,9463 amperes. Y eso es todo lo que hay en este ejercicio. Todo lo que es cálculo. Dicho todo, pasamos al ejercicio siguiente. Bueno, ahí continúa el compañero Darío. Seguí, Juan. Bueno, chicos, el siguiente ejercicio es un poco más, se podría decir complejo, analizando lo que sería un circuito en serie, como dice el enunciado, constituido por una resistencia de 10 ohm, una bobina de 40 milihenrios y un capacitor de 200 microfaradios. Especifica que en el instante cero los elementos reactivos no almacenan energía de campo. Eso podría decirse, tratarse para resolver lo que sería la corriente en función del tiempo. Nos da que la tensión en la cual está aplicada este circuito es de 100 volts. Nos pide encontrar la ecuación con respecto a la ley de Kirchhoff para este circuito y encuentre la función temporal de la corriente, la corriente en función del tiempo. Un detalle en este ejercicio que creo que se lo saltearon, no sé si cómo lo habrán desarrollado. Una vez que nosotros tenemos todos estos datos, nos hace falta un dato primordial para resolverlo. Si lo podemos resolver teóricamente, nos quedará algo muy expresado sobre la frecuencia angular, que sería omega, digamos, y es algo más engorroso. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora
es resolverlo tomando un valor a criterio de nosotros para la frecuencia angular y poder calcular así todo lo que nos pide en sí la corriente en función del tiempo y la malla, la ecuación de la malla según la ley de Kirchhoff. Bueno, pasamos al desarrollo. Como datos tenemos que una resistencia de 10 ohm, una bobina de 40, ya lo pasamos al sistema internacional, en sus unidades correspondientes nos quedaría 40 por 10 a la menos 3 Henry. Y el capacitor, que era de 200 microfaradios, lo pasamos también a las unidades correspondientes para poder desarrollarlo a 200 por 10 a la menos 6 faradio. Acá es lo que le explicaba hace rato. En el ejercicio no nos especifica en ningún momento qué frecuencia estamos utilizando. Al no tener esa frecuencia, ya sea de 50 Hz o 60 Hz, o ya sea cualquier otra frecuencia, no podríamos sacar la frecuencia angular que es necesaria para poder calcular lo siguiente, digamos, que serían las impedancias, y poder desarrollar recién lo que sería la ley de Kirchhoff. Lo que hacemos en este ejercicio es tomar una frecuencia angular omega, bueno, acá que puse W, determinada. Nosotros en este caso tomamos 2000 radianes sobre segundo. Ustedes pueden tomar el valor que sea, digamos, para explicar este ejercicio y el desarrollo completo. Nosotros, por decisión propia o por nuestro criterio, tomamos esta frecuencia angular, que es muy distinto a la que es la frecuencia de la F, digamos, que es otra frecuencia que es los 50 Hz y 60 Hz con sus unidades. En sí, eso para la relación entre las dos, dice que la frecuencia angular, a ver, lo escribo acá que no lo puse, que la frecuencia angular sería omega, es igual a 2, ay, creo que está rechueco el 2, 2 por pi por la frecuencia que nos dé. Y esta frecuencia es lo que yo les decía hace rato. Nos podrían haber dado de dato 50 o 60 Hz y con eso recién poder calcular la frecuencia angular. Nosotros directamente le damos un valor a esta frecuencia angular para no hacerlo más engorroso, no dé en valores un poco más complicados, porque si nosotros hubiéramos tomado 50 o 60 Hz, la frecuencia angular no hubiera dado de 370, por ahí 380, y no es buena para desarrollar y que nos queden en unidades más simples. Así que lo simplificamos un poco y pasamos a hacerlo con una unidad fija. Bueno, una vez explicado eso, desarrollamos. Para desarrollar este tipo de ejercicio y hacer un análisis correcto de la malla, nosotros tenemos que pasar todos estos componentes a valores de impedancia. Como mencionaba hace rato mi compañero, la impedancia puede estar tomada como un valor resistivo puro, puede tomar un valor inductivo puro, capacitivo puro, o puede tomar valores combinados. Puede ser un RLC, que sería resistencia, bobina y capacitor, que eso lo vamos a encontrar después. Y ya trabajaríamos acá con números complejos. Como mencionaba mi compañero, cuando se trata de una bobina, en el caso de esta impedancia, es un adelantamiento de 90 grados. Entonces, acá el valor para calcular la impedancia con respecto a una bobina nos dice que Z2 es igual al complejo de la frecuencia angular por el valor de la bobina. Reemplazamos los valores. Acá reemplazando nos queda que la impedancia 2 nos queda de 2000, que serían radianes segundo, por 40 por 10 a la menos 3 Henry. Una vez calculado esto, nos queda en 80 en función del vector J, que esto sería la parte imaginaria positiva. Pasando a la impedancia de un capacitor que se calcula de otra forma y, como decía mi compañero, retrasada a 90 grados, por eso es el signo negativo. Se calcula de la siguiente forma: la impedancia de un capacitor se calcula 1 sobre la componente en J de la frecuencia angular por el valor del capacitor. Acá puse el capacitor 3 para hacerlo relación con esto, y acá tendría que ser 2, digamos. Ese 1 o 2 son valores de lo que nos da, digamos, que le puse. Para sacar la impedancia del capacitor, reemplazamos los valores y nos queda que la componente en J será de menos 2,5. Menos 2,5. Ahora la pregunta es, ¿qué unidad tendrá estas impedancias?
lo que nosotros tenemos que encontrar es una impedancia que resuma lo que son estas tres impedancias. Entonces, la unidad que tiene toda impedancia, una vez desarrollado el, el cálculo, es de ohm. Toda impedancia tiene unidad de ohm. Entonces acá sería 80 en componente en J, ohm. Y la del capacitor, menos 2,5, componente en J, ohm. Pasamos a desarrollar la última parte que nos pide el análisis de la malla. Según el análisis de la malla, a ver, lo explico mejor acá. Como lo podemos ver, tenemos una sola corriente que circula por todo el circuito. A esta corriente la vamos a llamar I1, más que nada I1 fasor. Se ponen así como números romanos los fasores. Entonces, según la teoría de los circuitos en serie, la corriente para un circuito en serie será la misma para todos los componentes que integran este circuito. Entonces, la corriente I1 afectará a Z1, será la misma para Z2 y será para Z3. Haciendo el análisis de mallas que vimos en el anterior TP, nos queda lo siguiente. Tenemos una corriente I1 en la cual circula por el Z1 más la corriente I1 que circula por el Z2 más el fasor I1 que circula por la impedancia Z3, y eso, como es un circuito en serie, lo podemos sumar y sacar factor común, el fasor corriente. Sumamos toda la impedancia, como les decía, que encontramos una impedancia, una impedancia compleja, porque tenemos una parte real y una parte imaginaria, desarrollando lo que sería la suma de los complejos en esta parte del lado imaginario, nos quedaría lo siguiente. Simplemente en esta parte nos quedaría una relación de ley de Ohm con respecto a la corriente alterna. Como explicaba mi compañero, esto se podría poner en función de la onda, o lo que nos quedaría acá abajo, o si no, en una forma compleja de la impedancia. Haciendo la relación de la ley de Ohm para calcular el fasor corriente, nos queda lo siguiente. Nos queda de 0,16 parte real menos 1,27 parte imaginaria ampere. Este sería el fasor corriente que estamos calculando. Pero el ejercicio nos pide que encontremos la corriente en función del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos que encontrar la corriente en función del tiempo, nos está pidiendo que encontremos la función de onda de esta corriente. Para hacer eso, nosotros lo que hacemos es pasarla a su parte polar, expresarle en su parte polar el resultado que nos dio en forma cartesiana, y encontramos que la corriente, el fasor corriente es de 1,98 ρ con un ángulo phi de menos 82,65. Para encontrar ahora la función de onda de la corriente en función del tiempo, utilizamos la amplitud como la amplitud real que nos dio en la parte cartesiana. Podemos utilizar seno coseno, eso nos afectará el signo positivo o negativo. Cualquiera de los dos tiene que tener en cuenta. Si nosotros tomamos coseno, no se modifica el ángulo. Si tomamos senos, tenemos que ver muy bien la relación de si es resistivo puro o hacia dónde se dirige con respecto a este ángulo. Pero en coseno utilizamos coseno para que se entienda mejor. El negativo de este ángulo va a pasar a este lado directamente. Entonces nos queda la función de onda para la corriente en función del tiempo es 0,16 de amplitud, que sería la parte cartesiana, por el coseno de omega t menos 82,65 grados, ampere. Y esto es lo que estábamos buscando en un desarrollo con una frecuencia angular determinada. Les puede dar otro resultado porque depende qué frecuencia angular tomen. Eso es lo que les explicaba recién. Si no nos dan este valor o no nos dan una frecuencia lineal, no podemos encontrar este desarrollo completo. Esto se hizo para que tengan un entendimiento de cómo se desarrolla una malla y los fasores de corriente en su parte polar cartesiana y en función del tiempo. Ahí lo tienen a los tres.
Esto se aplica mucho en lo que es la materia de electrotecnia, así que es algo que quisiera que lo entiendan y me digan si no, si tienen alguna duda y pregunten ahora o como quieran. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Dudas o consultas? Y pues creo que no hay dudas o están durmiendo. Nada, no creo. Bien, todo Todo bien bien por por ahora. ahora. Listo, continúas. Sí, cualquier cosa me dicen porque creo que este es el único ejercicio que se puede aplicar y relacionar a lo que puede ser la materia de electrotecnia, y aunque sea muy simple, pero está explicado todo cómo se encuentra la función de onda de la corriente en función del tiempo. Tienen que entender bien más que todo este ejercicio, porque en la materia, estos son circuitos en impedancia, porque de todas las, tanto la capacitancia, la inductancia y la resistencia están en serie. Ya en electrotecnia no van a haber impedancias en serie, van a haber impedancias en paralelo, En paralelo. que es mucho más complicado que esto que está en serie. Esto, por decir Es así, es un juego de niños. la entradita, Impe ¿no? claro, impedancias en paralelo ahí, mamita mía. Bueno, continuale. Bueno, no hay dudas, pasamos al siguiente. Ya otra vez nos metemos a la parte teórica, así que seguimos. Bueno, acá en una forma de ejemplificarlo mucho más a lo que nos pide el enunciado, dice, expliquen un diagrama que entiende por potencia activa, reactiva y potencia aparente. Lo hice de esta forma porque creo que a todos se le va a quedar en claro a qué hacemos referencia, digamos, en lo que sería la potencia acá. Hacemos potencia activa, hoy me pasé, potencia activa, nosotros la podemos llamar potencia útil, es lo que se utiliza. Potencia reactiva, la potencia inútil, y la potencia aparente, la sumatoria de estos dos vectores. Haciendo una representación burda de lo que sería esta suma, podríamos decir que la potencia activa sería toda la parte de la cerveza que se toma y la espuma sería la potencia inútil que no sirve para nada, lo cual nos puede costar a veces un dineral en el retraso del coseno phi o tener problemas con Egesa, digamos. Eso lo vamos a explicar en la segunda parte, pero se tienen que dar cuenta que la potencia reactiva es la que no sirve para nada, que sería la potencia inútil. La potencia útil o potencia de trabajo, potencia activa, es la potencia que se te utiliza y son las que te cobra Egesa, digamos, es la que viene en la boleta. Y la potencia aparente sería la sumatoria de las dos. Esa es la explicación rápida de lo que sería el ejercicio 5. Para no hacerlo tan corto, nos vamos un poco más al interiorizarnos en el tema. Hacemos la tabla que nos pide y hacemos que la potencia activa tiene como símbolo, simbolización la letra P, como unidad es el vatio o watt. Su cálculo es la tensión por la corriente por el coseno phi. Lo veíamos anteriormente. El coseno phi, el desfasaje que tienen la tensión y la corriente. Si hacemos, volvemos a lo que habló mi compañero, si es un circuito resistivo puro, nuestro coseno será cero. Si es capacitivo puro, ya empiezan a variar y lo vemos en la siguiente parte. La potencia también se puede calcular como el producto de la resistencia por la corriente al cuadrado o también la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Potencia reactiva se simboliza con la letra Q. Volt-amperio reactivo o vatio reactivo o volt-ampere reactivo. Tiene varios nombres. Volt-ampere reactivo se calcula de la siguiente forma. La tensión por la corriente, acá ahí se cambia una cosa importante, seno de phi. Seno de phi, el ángulo de desfasaje entre estas dos unidades, entre la corriente y la tensión. También se calcula de otra forma, esta es la parte imaginaria, eso tienen que tener en cuenta, que sería la parte en relación de la componente imaginaria J, que podría dar una potencia en compleja. Y nosotros tenemos que tomar para calcular la potencia activa la parte real y la potencia y la parte imaginaria para calcular la potencia reactiva, lo que no se utiliza, lo que les mencionaba hace rato.
Y también se puede calcular como la tensión al cuadrado sobre la impedancia reactiva. Potencia aparente, su símbolo es S. Este sería la sumatoria de estas dos, de potencia activa y reactiva. Volt-ampere es la unidad. Se calcula de la siguiente forma. Simplemente es la tensión por la corriente y por lo que me voy más tarde, la relación del triángulo de potencia por Pitágoras diría lo mismo, digamos, que sería la raíz cuadrada de la potencia al cuadrado, potencia activa, más la potencia reactiva al cuadrado. Ese es el resumen de lo que pedía. Para explicarlo un poco más y hacerlo más entendible, la potencia activa, ¿qué es la potencia activa? Es la potencia útil que le mencionaba, también se llama potencia media, real o verdadera, y es debido a los dispositivos resistivos, más o menos resistivo puro. Su unidad de medida es el vatio. Es lo que mencionamos hace rato, un poco más para desarrollar. La potencia reactiva es la potencia que necesitan las bobinas y los condensadores. Esta es la potencia que suelen tener un capacitor. Pueden ser resistiva pura o capacitiva pura. Inductiva pura o capacitiva pura. En dicho sea de caso que sea potencia reactiva pura, son las capacitancias de los tubos fluorescentes. Bueno, hace mucho, o no sé, las instalaciones viejas tienen esos tubos fluorescentes, tienen una capacitancia, esa es capacitancia pura, y eso nos da potencia reactiva pura, y eso hace que nuestro coseno phi, bueno, la relación entre la corriente y la tensión disminuya y tengamos problemas con EGESA. EGESA se hace valer mucho sobre este valor de coseno phi, que es la relación entre la potencia útil y la potencia aparente, porque si uno no tiene los estándares que sería 0,86 o próximos, más o menos 5%, estaría infringiendo la ley y tendrá que arreglarlo. No sé si escucharon en alguna empresa o algo, o en algún negocio, cuando tienen problemas con el coseno phi. Este problema se arregla con capacitores que hacen la Darío, desviación. ¿Qué? ¿me permitís corregirte una cosa? Sí, sí, sí. Los tubos fluorescentes tienen bobinas, o sea, tienen inductancias. Ese es el problema principal de que aumenta tu potencia reactiva, porque tiene inductancia. Por eso que para contrarrestar lo que son las inductancias, se coloca un condensador o un capacitor para Tenés razón. disminuir el valor. Bueno, ese es el único error. Y aparte de, como dijo mi compañero, que los tienen los tubos fluorescentes, las heladeras también los tienen. Todo aquello que trabaja con motor tiene bobina. Y es lo que produce un costo excesivo en lo que vendría a ser la boleta de luz. Porque la potencia que ellos más te cobran es la activa, pero la reactiva es como una potencia de multa y es una multa grande. Bueno, continuar. Y bueno, como terminando de cerrar lo de la potencia aparente, la suma total, la potencia total consumida por la carga y el producto de valores eficaces de la tensión y la corriente. Bueno, y explicamos hace rato lo que sería el triángulo de potencia. Tenemos la potencia activa a potencia media o potencia útil y la potencia reactiva, potencia Volt-ampere reactivo o potencia inútil y la sumatoria de las dos que sería la potencia aparente. Y aquí tendríamos nuestro phi y la relación del coseno phi que mencionaba mi compañero, que si nosotros no tenemos un buen coseno phi en nuestra casa o nuestra empresa o nuestro negocio, podemos recibir multas y son cosas muy problemáticas, de sanciones muy importantes de GESA, digamos. Y eso se arreglan con mejoras, con capacitores para mejorar el coseno phi. Ese es un cálculo aparte que se enseña, pues, si quieren se lo explico cuando quieran, pero es aparte de lo que pide esto, pero es para que lo entiendan, digamos. Si ustedes ven en algún aparato, creo que ya viene la mayoría, las heladeras y, no sé, los freezer o algún tipo de aparato que tenga o un banco de capacitores o bobinas, vienen con el detalle adelante, dice que cuánto es su relación de coseno phi. Y la mayoría de 0,84, 0,82. Eso significa que está más o menos más o menos 5% de lo que sería el valor correcto de coseno phi, que sería 0,86. Eso ténganlo en cuenta cuando vean o compren algo que tenga su chapa característica y diga cuál es el coseno phi de ese aparato. Por último, y creo que es, no sé por qué está acá y tendría que estar más adelante, en la relación de vectores, y por ahí
Dice, explique qué entiende por resonancia y caracterice el circuito de resonancia en serie. Acá lo que, para simplificarlo y hacerlo un poco más rápido, si ustedes quieren, ustedes pueden decir que un sistema está en resonancia cuando nuestra impedancia, resolviendo esta fórmula, ¿no? Nuestra impedancia inductiva es igual a nuestra impedancia capacitiva. ¿Qué pasa en ese sentido? En ese sentido, nosotros tendríamos tendríamos un circuito resistivo puro, pero no es resistivo puro porque tenemos un capacitor y una bobina. Entonces, a este circuito se lo denomina circuito en resonancia, porque de forma muy, se podría decir, es muy difícil de conseguir, porque no siempre se puede conseguir el mismo valor de impedancia, es algo mucho más jugado. Eso se puede calcular y te podría decir que solamente tenés una resistencia, y eso es falso. Entonces se habla de un circuito en resonancia. Acá, como lo vemos en el diagrama de fasores, nuestro fasor de impedancia inductiva está en un desfasaje de 180 grados con nuestra impedancia capacitiva. Eso hace que se anulen en esta fórmula, lo que le explicaba sencillo, se anulan y nos quedaría la resistencia al cuadrado sobre la raíz cuadrada. Eso nos quedaría que la impedancia total sería de una sola resistencia y nos quedaría resistivo puro. Una de las aplicaciones para esto es la sintonización de las radios. Eso lo utilizan mucho para encontrar un punto de frecuencia entre ambas. Y bueno, acá depende mucho de lo que sería el valor de la resistencia y característica mediante el valor del Q del circuito. Acá está expresado la frecuencia angular que nos tendría que dar y lo que sería la explicación del mismo. Digamos. Haciéndolo resumido, un circuito está en resonancia cuando el valor de la impedancia inductiva es igual al valor de la inductancia capacitiva. Eso sería todo del cierre del ejercicio 6. ¿Alguna duda hasta acá de todo? ¿Dudas o consultas? ¿Dudas o consultas? ¿Alguna duda? Juan, ¿alguna duda? Sí, Yo creo que estamos de 10, los chicos son inteligentes. sí, me reembalé en esta parte de lo de la potencia aparente. Sí, es verdad, tenés razón. Bueno, chicos, terminamos la clase de hoy y la clase de Física 2. Quiero agradecer a todos los chicos que estuvieron desde la primera clase o en las últimas clases o en esta clase, en cual sea, porque vi su interés en tratar de aprender, en tratar de desarrollar esta materia o en sí de sacársela de encima, digamos. Gracias a mi compañero Juan, que ahora va a decir unas palabras. Yo Sí. soy una persona sin palabras. Ah, Bueno, gracias. Medio que yo me perdí por un tiempo, tuve con algunos problemas y se quedó mi compañero ahí, se puso la camiseta y salió adelante solito y le mandó de 10 las clases. No en vivo, pero grabadas y ustedes lograron entender y lograron avanzar con la materia. Así que agradecimiento más que todo a Darío. Continúa vos, compañero. sí, quiero agradecer a Juan, que fue una idea que salió de la nada, porque nosotros pensábamos que por ahí los profesores iban a sentir que la necesidad de que den clase y ya estamos en diciembre y nunca pasó. Pero no sé, también gracias a esa oportunidad hoy estamos dando clases, así que no me arrepiento de nada porque aprendimos a desarrollarnos como docentes con mi compañero Juan y aprender un poco más, a sacar cosas de la galera, a poder ser docente, creo, en algo tan complicado como fue esta pandemia. Creo que es muy importante. Y agradecerlo a todos los que estuvieron los que están anotados en el Google Classroom, en nuestra aula virtual, y a los que están en el grupo, a todos los chicos. Y quería agradecerles de todo corazón porque tener dos o tres o cuatro, los que sea, conectados, aprendiendo, viendo o pidiéndome alguna consulta o diciéndome cuándo va a dar la clase, es genial. Digamos, es como que me pone las pilas para dar lo mejor hoy o cuando sea. Y eso, y que nos apoyen siempre, digamos, Unidad Estudiantil
creo que se puso la camiseta en esta pandemia y no dejó que los chicos se pierdan en una materia, como sea álgebra, como sea análisis matemático, física 2, electro. Y para el año también van a tener electro con nosotros, así que hacemos la continuada de esta materia y lo vamos a ver en electro, porque nosotros también damos clases de ahí con Juan. Claro, ¿Qué otra cosa más? vamos a tener Y que, posiblemente, si Física 2 el año que viene tome los mismos ejercicios que ahora, así que no sabemos bien. Capaz que cambien algunos que de otros, pero ya vamos a tener una base y yo, los chicos que cursen, capaz que ya no van a necesitar clases. Van a tener no los creo que videos subidos. recurse nadie. No, digo a los que vienen, ya van a tener los videos subidos porque capaz que los profes tomen de nuevo los mismos TP que han tomado este año. Ojalá Entonces que ya sí. no nos vamos a tener por ese grupo de Física 2 y ya avanzamos con electrotecnia. O sea, le dedicamos tiempo a lo que viene a hacer electrotecnia la materia, que es un poquito más complicado, un poquito más pesado. De nada, Erika. Y lo que les quería decir antes que se vayan, que los que ya tengan regular, digo, ya tengan aprobada física 1 y estén pensando en rendir física 2 ahora en la mesa que viene, que nos digan por el grupo si van a rendir. Así nosotros preparamos una clase adicional antes que termine el año, con toda la parte teórica y con todas las cosas que nosotros sabemos para el final y que vayan de la mejor forma, digamos. La modalidad es la misma que esto TP, el final de Física 2 es un trabajo, bueno, no es un trabajo, es una resolución de varios puntos y se lo tienen que enviar al mail. Y nosotros tenemos más o menos un desarrollo de lo que estaban tomando, así que le podemos explicar todo, así le va de 10. Y eso, agradecerles, muchas gracias a todos y apoyar a la unidad estudiantil en estas elecciones, si es que van a ir a votar. Yo voy a estar ahí, yo estoy primero en la lista, digamos, soy el primer Un candidato. nuestro candidato. Salió de la nada estas elecciones porque pensamos que no se iba a hacer directamente. En todo el año nunca pensamos que iba a haber elecciones y que se suspendía para siempre. Y bueno, salió esto, otra oportunidad más para demostrar que Unidad Estudiantil está siempre arriba y apostando a la educación, digamos, no nos desaparecimos en el año, estuvimos siempre ayudándolos sin importar que hubieran o no elecciones, porque salió esto de la nada, como le explico. Y bueno, si van a votar, ahí estaré sonriendo y para lo que necesiten, chicos, me avisan por el grupo, lo que quieran. Los que quieran ir al grupo de Electro ya y ir viendo las cosas que tienen. También tenemos un aula virtual de Electro y tenemos todo, también los desarrollos de los ejercicios, laboratorios, todo lo que sea electro, electricidad o electrónica. Con mi compañero Juan tenemos todo. Así que muchas gracias, chicos, por participar y por estar. Gracias Hasta luego. María, gracias Matías, gracias a todos. Gracias, Maylin y Matías. Gracias por estar presente. Es la primera vez Bueno, que salimos. hasta luego, chicos. Nos Hasta luego, vemos. chicos. Espero que tengan. Sí, cuando quieran, alumni. Cuando quieran, ustedes nos avisan y por el grupo la damos. Nosotros ya más o menos vamos a ir desarrollando lo que serían los contenidos para el final, para tener un video ahora para los chicos de diciembre. Y si hay alguna modificación o algo, lo hacemos también para febrero. Igual vamos a tratar de embarcar todos los temas que se vieron en los promocionales y todas esas cosas para que esté bien completo y no lo tomen de sorpresa ese final. Es una materia muy sencilla, quiero decirlo en el final, así que un empujón sí, nomás con lo que nosotros demos, creo que ya está. Así que cuando quieran nos avisan. No, Eh, es el mismo, los años es el mismo. anteriores no ha cambiado, por lo menos lo que corresponde a los parciales de entre diciembre y febrero, no hubo cambio, eran exactamente los mismos. Y en la virtualidad lo modificaron, pero no tanto, digamos. Y nosotros queremos darle esa confianza de que no es difícil, digamos. Es un poco de desarrollo de lo que vimos en el año. Se lo explicamos, digamos, y ya está. Se la sacan de encima y nos vemos para la otra materia o nos vemos para siempre. Bueno, Bueno, chicos, nos vamos despidiendo. Gracias bueno, a todos. Gracias. Esto va a salir grabado, así que me van a ver loco. hasta luego, Maylim. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego.
Nos vemos, César. Bueno, ya Voy a está. cortar la grabación. Ya hemos finalizado.